El Espacio de Comunicación Insular, Espacio Insular, y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, UAC, presentan Lecciones de Buen Periodismo en la Isla, un programa para promover los valores que prevalecen en un ejercicio de periodismo responsable. Fui un muchacho muy tranquilo, me puse intranquilo ya en la adolescencia para arriba y muy feliz, siempre muy interesado en los estudios y llevé una vida muy bucólica, muy alrededor de mi abuela, muy con las costumbres y las enseñanzas y la educación de mi querida abuela madre, doña Carolina, que le decíamos Lilina. Inicialmente yo, como todo muchacho, decía que me gustaría ser militar, siendo un adolescente. Después decía que quería ser sacerdote y después entonces yo quería ser abogado. Esa fue, yo creo, mi primera vocación firme, pero yo soy protestante de credo y entonces en la iglesia me dijeron que esa no era una profesión para un cristiano. Entonces fui a la Romana con un amigo y fuimos donde un primo de él que me dijo ahí, me lo presentó, que él era periodista de Radio Televisión Dominicana, como se llama ahora, creo. Y yo le puse asunto periodista y entonces me dije, para mí me gustaría ser periodista. Yo lo único que he aprendido es un oficio y lo he tratado de ejercer como mis padres y mi visión de la vida me ha enseñado. Siempre siento que me quedo corto, que pude haber hecho muchísimo más de lo que he hecho. Profesores con peso en mi vida, la profesora de lengua española, yo siempre tengo que recordar a la profesora Susana Ojío de González, porque yo me he ganado la vida con la palabra. Y ese primer contacto con las palabras se lo agradezco a esa profesora que se ocupó mucho de mí, sobre todo porque yo escribía feo. Y ella me decía que una buena estudiante no se puede. Yo recuerdo cada una de las palabras que María José pronunció a lo largo de mi vida de colegio. Y es la primera persona que me saca del entorno de la protección familiar y del entorno de seguridad del colegio. Y le dice a uno que más allá de la verja y de la puerta de la casa hay otro mundo con otras personas y que la mayoría de esas personas sufren. O sea, hay una perspectiva del mundo que nada más te lo da el contacto con el mundo. Permitir desenmascarar cosas. Dice un teórico americano que la principal función del periodismo es el control del poder y de los poderes. Y yo creo que para eso ha servido el país, mi ejercicio. Yo diría es por casualidad realmente. Es la realidad de la Radio Soleil donde yo empecé a trabajar como secretaria. Yo, entonces, en vez de trabajar a la recepción, entonces, como estábamos en la dictadura, no hay libertad de expresión. La gente no puede hablar, pero al mismo tiempo los servicios del Estado no funcionan. Es decir, que alguien que tiene un problema de agua, un ojo en la calle, un problema de tierra, un centro de salud que no funciona, no hay dónde hablar de eso. Yo, entonces, en vez de trabajar como secretaria, yo era la persona que recibía a esa gente, escucharles, entender lo que estaban diciendo. Y cuando no hay periodistas, fue yo que grababa
los testimonios, preguntando a la gente después de pasarlo a la sala de noticias. Y así que yo entré, yo empecé a hacer trabajo de periodismo. En la recepción la gente venía todo el día para cualquier problema que tenían, porque era la única manera de hacer oír su voz y de decir que tenemos un problema en tal sitio. Pues yo hablo de una ciudadanía responsable. Entonces necesitamos a diferentes niveles ciudadanos responsables frente a su medio ambiente, frente al Estado, frente a todo. Y la prensa debe jugar un papel muy importante. Y al fin de cuentas, la revolución constitucionalista, cuando yo dirigí un periódico de los jóvenes católicos en la revolución que se llamó Diálogo, yo me descubrí periodista y a partir de ese momento cambié de filosofía a periodismo. Me fui a México, donde concluí la carrera. Entonces nosotros cambiamos la titulación de los periódicos. Yo introduje las unidades móviles de radio en el país en el año 1969, un año después. En Radio Cristal nosotros empezamos la primera unidad móvil de radio, la compraron yo fui a dirigir ese departamento de prensa, porque yo toda la vida he defendido derechos, porque yo siempre he creído en los derechos, porque creo que el periodismo es para defender derechos de las personas, de los seres humanos. Hablado francés a la radio. Desde el inicio, cuando empecé, yo dije, yo voy a hablar creol. Porque sous Duvalier, yo te été 13 personas. 13 miembros de su familia fueron apresados. Cuando ese problema, no va a hablar de consommation, de tout problème qui gagne. no se habla del consumo y todos los otros problemas. Un citoyen dans le 21e siècle, être citoyen dans le 21e siècle, il faut pas être petit, là où il a conscience. Cuando uno tiene una conciencia, ser un ciudadano en ese siglo, en esa época en la que estamos viviendo, no es algo muy importante, muy complicado. No tengo recuerdo de cosas desagradables, sino de cosas gratas siempre. Era una familia pobre, pero siempre había que comer y siempre había que leer. Y con eso yo creo que estábamos bien. Yo leía muchas noticias y me pareció tan interesante. Entonces, yo en mi casa me ponía a escribir noticias a mano. Estamos hablando que yo no tenía ni 8 años. Y cuando yo tenía 8, entonces se me ocurrió hacer un periódico con la máquina de escribir. ¿A los 8 años? Sí. El periódico se llamaba El Martillazo, por lo duro que yo le tenía que dar a cada tecla, una por una. Y yo recuerdo un cuestionamiento que hice. Un muchacho de 14 años en una sociedad donde no se publicaban cosas. Yo leía, pero no había ningún material disponible donde uno pudiera leer esas cosas. Y yo dije, pero si él mató a esas 3 hermanas y a su chofer, ¿por qué Dios no hace que revivan ellas y que se muera él? Mi papá siempre nos enseñó a hacerle resistencia a la dictadura desde nuestros limitados espacios, desde enfermarte para no asistir al meeting en la escuela. ¿Que cómo descubrí mi vocación? Bueno, son esas cosas que te pasan en la vida. Yo quizás no quería ser periodista, sino siempre dije yo quería ser una gran escritora, lo que se frustró. Yo aprendí con mi hermano a tenerle amor a los libros. Yo era en CIPAF la
encargada del área de comunicación, editaba el periódico Quehaceres. Pero CIPAF, que seguirá siendo por siempre un referente cuando aquí se hable de derechos de la mujer. Viví entre montañas, un vallecito bastante florido. En ese tiempo, pues la verdad que era algo paradisíaco. Algo que realmente me impresionaba era ver los cafetales floridos en blanco. Eso era precioso. Y yo diría que en mí no hubo un propósito de ser investigadora. No, simplemente yo diría que parece que mi camino andaba por ahí. Porque la verdad que la investigación se convirtió para mí ya no en algo, un ejercicio con vocación como ha sido el periodismo. Ya la investigación ha sido para mí una pasión. Ha sido una pasión. Mis primeros años, bueno, pues fueron dando carrera en Villaconsuelo, ¿verdad? Con aquellos primeros amigos de infancia, Muchilanga, Yeto, el Yesero, Nuno Cedeño, qué sé yo, esos amigos que forman a uno, porque uno se forma con los amigos. Realmente la gente dice que lo formó la familia. No es verdad. Te forma el barrio, te forma el ambiente, te forma el medio. De pronto veo por el rabillo del ojo derecho algo raro en un ventanal y era nieve. Por primera vez veía yo nieve. Y para un niño del Caribe, la nieve es un hecho mágico mayor. Ese día precisamente nevó cuando yo estaba dando mis primeros teclazos. Y ya como a las 6 de la mañana terminé de escribir un par de cosas. Un artículo sobre Martin Luther King, I have a dream, cuando él pronunció la famosa frase I have a dream. He visto que usted empieza a escribir en una revista y me parece que en usted hay el germen de un periodismo poético. Mucha falta nos hacen periodistas poéticos, pero no intente hacer poesía periodística porque no se lo voy a permitir. Estoy leyendo una revista y me canso de mi revista, con un periódico, y pongo a hacer un análisis. Oye, esto, un análisis, un aprendiz. Entonces yo hago mi análisis y lo doy a McKinney para que me lo evalúe. McKinney se entusiasmó y dijo, coño, qué bueno. Y página 5. Lo tituló, lo puso página 5. Pero yo, por monedita, por lo que sea, no puse mi nombre. Al otro día, estaba que echaba chispa. Un análisis aquí tiene que ser firmado, coño. ¿Y quién fue ese cabrón que hizo eso? Ramírez me hizo el cuento. Lo botan de inmediato, no lo que ve aquí. Y Ramírez me salvó. Ramírez le preguntó, me cuenta, pero hay unos errores, está mal. Yo, no, eso es la vaina, que está bien. El espacio de comunicación insular un ejercicio de periodismo responsable.